¿Quieres encontrar una forma rápida y efectiva de sanar las heridas emocionales del pasado? ¿Alguna vez has soñado con liberarte de ese peso emocional sin tener que recurrir a largos procesos terapéuticos? Te invito a explorar la historia del mono Sebas, una narrativa budista que ofrece valiosas lecciones sobre cómo transformar el dolor pasado en una fuente de crecimiento y renovación personal. Descubre cómo puedes liberarte del sufrimiento emocional y encontrar la paz interior que tanto anhelas. Había una vez, en lo más profundo de la densa selva, un pequeño simio llamado Sebas. Este mono, a pesar de su corta edad, poseía una sabiduría innata que sorprendía a todos los animales que habitaban en aquel lugar. Sebas, el mono viajero, como así lo llamaban los demás habitantes de la selva, tenía una peculiar habilidad: la capacidad de sanar heridas del pasado. Desde temprana edad, Sebas había experimentado una serie de vivencias que lo llevaron a comprender la importancia del perdón y la aceptación. A través de la observación y la reflexión, este sabio mono aprendió que aferrarse al pasado solo genera sufrimiento y que el verdadero camino hacia la paz interior reside en dejar ir lo que ya no puede cambiarse. Con el paso del tiempo, Sebas se convirtió en una especie de guía espiritual para los demás habitantes de la selva. Los animales acudían a él en busca de consuelo y orientación cuando se sentían abrumados por el peso de sus propias experiencias traumáticas. Con paciencia y compasión, Sebas les enseñaba a liberarse del dolor del pasado y a encontrar la serenidad en el momento presente. Una de las historias más conmovedoras de Sebas fue la de un anciano elefante llamado Raúl, quien cargaba consigo el peso de un doloroso recuerdo que lo atormentaba desde hace muchos años. Raúl había perdido a su pareja en un trágico accidente y desde entonces no había logrado superar su duelo. Se sentía culpable por no haber podido evitar la tragedia y por no haberle dicho a su amada cuánto la quería antes de que fuera demasiado tarde. Cuando Raúl se acercó a Sebas en busca de ayuda, el sabio mono lo recibió con cariño y comprensión. Le explicó que el pasado ya no podía cambiarse, pero que aún tenía la oportunidad de encontrar paz y sanación en el presente. Juntos, emprendieron un viaje interior hacia lo más profundo de la conciencia de Raúl, donde confrontaron juntos los demonios que lo atormentaban. Con la guía de Sebas, Raúl finalmente logró perdonarse a sí mismo y liberarse del peso de su culpa. Aprendió a honrar la memoria de su amada, celebrando el tiempo que compartieron juntos y reconociendo el amor que aún perduraba en su corazón. Sebas le enseñó que el amor nunca muere y que siempre podemos encontrar consuelo en los recuerdos de aquellos que amamos. Desde aquel día, Raúl se convirtió en un ejemplo de fortaleza y sabiduría para los demás habitantes de la selva. Inspirado por la enseñanza de Sebas, compartía con ellos la importancia del perdón y la aceptación, recordándoles que solo cuando dejamos ir el pasado, podemos encontrar verdadera paz interior. A medida que pasaban los días, la fama de Sebas se extendía más allá de los confines de la selva. Sus enseñanzas trascendían las barreras del tiempo y el espacio, llegando a oídos de criaturas de todas las regiones. Desde las altas cumbres de las montañas hasta las profundidades de los océanos, la historia del mono sabio se difundía como un eco de esperanza y transformación. En una ocasión, Sebas fue visitado por una pareja de aves migratorias que se encontraban perdidas y desorientadas en su viaje hacia el sur. Habían sido separadas de su bandada durante una tormenta y se sentían abrumadas por el miedo y la incertidumbre. Al ver su sufrimiento, Sebas les ofreció refugio y consuelo, compartiendo con ellos sus enseñanzas de aceptación y confianza en el camino. Con el tiempo, las aves recuperaron su fuerza y su determinación y continuaron su viaje con renovada esperanza en sus corazones. Sebas los despidió con una sonrisa, recordándoles que siempre llevarían consigo la luz de su sabiduría, incluso en los momentos más oscuros de su travesía. Otra vez, Sebas se encontró con un joven jaguar que luchaba por controlar su ira y su agresividad. Atormentado por el dolor de su pasado y por las injusticias que había sufrido, el jaguar se había convertido en un ser solitario y resentido, incapaz de encontrar paz en su interior. Sin embargo, Sebas vio más allá de su fachada de ferocidad
y percibió el sufrimiento que yacía en lo más profundo de su ser. Con infinita paciencia, Sebas guió al jaguar a través de un proceso de autoconocimiento y autocompasión. Le enseñó a reconocer sus emociones y a canalizar su energía de manera constructiva, transformando su ira en compasión y su dolor en sabiduría. Poco a poco, el jaguar comenzó a sanar las heridas de su corazón y a abrirse a la posibilidad de un futuro lleno de paz y armonía. A lo largo de su vida, Sebas encontró innumerables almas necesitadas de su guía y su amor. Cada encuentro era una oportunidad para sembrar semillas de esperanza y transformación, recordándoles a todos que, en el vasto universo de la existencia, siempre hay espacio para el crecimiento y la evolución. Con el paso del tiempo, Sebas continuó su viaje a través de la densa selva, extendiendo su sabiduría a cada rincón y cada criatura que encontraba en su camino. Su presencia era como un bálsamo para los corazones heridos y un faro de luz en medio de la oscuridad. Pero a pesar de su don para sanar las heridas del alma, Sebas también enfrentaba sus propios desafíos y tribulaciones. En una noche de luna llena, Sebas se encontraba reflexionando en lo alto de un árbol centenario cuando una voz susurró en la brisa nocturna. Era la voz de una anciana tortuga, cuyos ojos reflejaban siglos de sabiduría y experiencia. La tortuga le contó a Sebas sobre una antigua leyenda que hablaba de un tesoro escondido en lo más profundo de la selva, un tesoro que contenía el secreto de la verdadera paz interior. Intrigado por la historia, Sebas decidió emprender un viaje en busca de este misterioso tesoro. Durante días y noches, recorrió senderos ocultos y atravesó espesos bosques, enfrentándose a todo tipo de peligros y desafíos. Pero a pesar de los obstáculos que encontraba en su camino, Sebas nunca perdió la fe en su misión y continuó avanzando con determinación y valentía. Finalmente, después de una larga travesía, Sebas llegó a un claro en medio de la selva, donde encontró una antigua caverna cubierta por enredaderas y musgo. Con el corazón latiendo con fuerza, Sebas entró en la oscura caverna, dejando atrás la luz del sol y adentrándose en las profundidades de lo desconocido. Dentro de la caverna, Sebas descubrió un vasto tesoro compuesto por objetos aparentemente sin valor, piedras pulidas por el tiempo, conchas marinas talladas por las olas y ramas retorcidas por el viento. Pero a medida que exploraba el tesoro, Sebas se dio cuenta de que su verdadero valor residía en el significado que cada objeto tenía para aquellos que lo habían dejado allí. Antes de seguir, hay que recordar que para adquirir una mentalidad de éxito y abundancia, para atraer y lograr todo lo que desees, debes tomar acción, y tu acción para conseguirlo es dirigirte a la primera línea de la descripción o el primer comentario, donde descubrirás cómo despertar estos secretos en tu mente para lograrlo. No pierdas la oportunidad, o podrás lamentarlo. Dicho esto, irás después de ver el vídeo hasta el final. Sigamos progresando. En ese momento, Sebas comprendió la verdadera lección que la tortuga había querido enseñarle, que el tesoro más grande que uno puede encontrar no está en las riquezas materiales, sino en las experiencias y los recuerdos que atesoramos en nuestro corazón. El verdadero tesoro era el amor, la amistad y la conexión con los demás, cosas que no se pueden comprar ni vender. Con esta revelación en mente, Sebas regresó a la selva con el corazón lleno de gratitud y humildad. Comprendió que la verdadera paz interior no se encuentra en lugares lejanos o en tesoros ocultos, sino en el amor y la compasión que compartimos con aquellos que nos rodean. Y así, Sebas continuó su viaje, llevando consigo el tesoro más preciado de todos, el amor incondicional por la vida y por todas sus criaturas. Desde las inhóspitas llanuras del desierto hasta los frondosos bosques de la selva tropical, llegaban viajeros en busca de la guía y sabiduría de Sebas, un misterioso chamán conocido por sus visiones y consejos certeros. Sebas se había convertido en un faro de esperanza en un mundo plagado de incertidumbre y desafíos, ofreciendo claridad a aquellos que se encontraban perdidos en la vastedad del universo. Una tarde, mientras meditaba junto a un arroyo cristalino, Sebas fue sorprendido por la llegada de una manada de jaguares solitarios, criaturas majestuosas que habían sido desterradas de su clan por ser consideradas diferentes. Los jaguares, marcados por la soledad y la incomprensión, buscaban consuelo y orientación en las palabras del sabio chamán. Con ternura y comprensión, Sebas acogió a los jaguares,
recordándoles que su valor no residía en la aprobación de otros, sino en la fuerza y la nobleza de su espíritu. Juntos, Sebas y los jaguares emprendieron un viaje de autodescubrimiento, explorando los rincones más profundos de sus almas y enfrentando los desafíos que la vida les había presentado. A medida que avanzaban en su búsqueda de identidad, los jaguares aprendieron a abrazar su singularidad y a confiar en su instinto para forjar su propio camino en el mundo. Sebas les enseñó que la verdadera grandeza no radica en la conformidad, sino en la conexión auténtica consigo mismos y con el entorno que los rodea. En otra ocasión, Sebas se encontró con una manada de elefantes, cuyos lazos familiares se habían debilitado debido a disputas y resentimientos acumulados a lo largo del tiempo. Los elefantes, que una vez habían sido unidos por un amor inquebrantable, se hallaban ahora distanciados por la amargura y el dolor. Sin embargo, Sebas les recordó la importancia del perdón y la necesidad de dejar atrás el pasado para dar paso a una nueva oportunidad de amor y reconciliación. Con infinita paciencia y compasión, Sebas guió a los elefantes en un viaje de sanación y perdón, ayudándoles a liberarse del peso de sus resentimientos y a reconstruir los vínculos rotos. A medida que se abrían a la posibilidad de la reconciliación, los elefantes experimentaron una profunda transformación en sus corazones, redescubriendo la belleza y la fuerza que reside en la unión de sus espíritus. Una mañana, Sebas se encontró con un grupo de elefantes que estaban en medio de una disputa por territorio. Los elefantes, con sus enormes cuerpos y poderosas trompas, parecían imponentes, pero bajo su apariencia se escondían heridas profundas y temores ancestrales. Sebas comprendió que la clave para resolver el conflicto no estaba en la fuerza bruta, sino en la comprensión y la empatía. Con paciencia y sabiduría, Sebas se sentó con los elefantes y escuchó atentamente sus preocupaciones y deseos. Les recordó que el verdadero poder reside en la unidad y la colaboración, y que juntos podrían superar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Los elefantes, conmovidos por las palabras de Sebas, decidieron dejar de lado sus diferencias y trabajar juntos hacia un futuro de armonía y paz. A medida que la noticia de la reconciliación de los elefantes se extendía por la selva, más y más criaturas acudían a Sebas en busca de orientación y consejo. Desde las aves más pequeñas hasta los felinos más fieros, todos encontraban consuelo y sabiduría en las enseñanzas del sabio mono. Y así, Sebas se convirtió en un símbolo de esperanza y unidad en un mundo lleno de divisiones y conflictos. Pero a pesar de su creciente fama, Sebas nunca perdió de vista su verdadero propósito: ayudar a aquellos que estaban en necesidad y difundir el amor y la compasión en todo el mundo. A medida que el sol se ponía en el horizonte y la luna se alzaba en el cielo nocturno, Sebas seguía iluminando el camino de aquellos que buscaban la verdad y la paz en un mundo lleno de incertidumbre y oscuridad. Y así, su legado perduró en el corazón de la selva mucho después de que su propia historia se convirtiera en leyenda. Una tarde, mientras Sebas meditaba en la orilla de un tranquilo arroyo, fue abordado por una familia de mapaches que buscaban su ayuda. Los mapaches, conocidos por su astucia y habilidad para resolver problemas, se encontraban en una encrucijada. Habían perdido el acceso a su principal fuente de alimento debido a la deforestación en la región y estaban desesperados por encontrar una solución. Sebas escuchó con atención las preocupaciones de los mapaches y, después de reflexionar profundamente, les propuso una solución ingeniosa. Les enseñó a buscar nuevas fuentes de alimento en la naturaleza y a adaptarse a los cambios en su entorno. Les recordó que la verdadera sabiduría reside en la capacidad de encontrar soluciones creativas a los desafíos que se presentan en la vida. Los mapaches siguieron los consejos de Sebas y pronto descubrieron que había abundancia de alimentos en las selvas y aprendían a buscar de manera inteligente. A medida que se adaptaban a su nuevo estilo de vida, su comunidad se fortaleció y prosperó, demostrando que juntos pueden superar cualquier adversidad. Más adelante en su viaje, Sebas se encontró con una manada de jirafas que estaban luchando con sentimientos de inferioridad y baja autoestima. Las jirafas, con sus cuellos largos y sus cuerpos esbeltos, se sentían inseguras y fuera de lugar entre otras especies de la selva.
Sebas les recordó que su singularidad era su mayor fortaleza y que cada uno de ellos tenía un propósito único en la vida. Con amor y paciencia, Sebas guió a las jirafas en un viaje de autodescubrimiento y aceptación. Les enseñó a valorar sus propias cualidades y a encontrar confianza en sí mismas. Pronto, las jirafas descubrieron que su altura les permitía alcanzar las hojas más tiernas de los árboles y que su presencia imponente era una bendición para la selva. Aprendieron que la verdadera belleza reside en la aceptación de uno mismo y en el amor propio. Otra mañana, mientras Sebas se aventuraba más profundamente en la selva, se encontró con una comunidad de ardillas que estaban divididas por rivalidades y envidias. Las ardillas, conocidas por su agilidad y astucia, se veían atrapadas en un ciclo de competencia y desconfianza que amenazaba con destruir su armonía. Al presenciar la tensión entre las ardillas, Sebas supo de inmediato que su tarea era ayudarlas a encontrar la paz interior y la colaboración mutua. Con su característica calma y compasión, Sebas reunió a las ardillas y les recordó la importancia de la unidad y el apoyo mutuo en tiempos de dificultad. Les enseñó que la verdadera grandeza no reside en vencer a los demás, sino en trabajar juntos para alcanzar metas comunes. Guiadas por las enseñanzas de Sebas, las ardillas comenzaron a reconocer el valor de la cooperación y la solidaridad. Se dieron cuenta de que al unir sus fuerzas, podían lograr mucho más de lo que jamás habrían imaginado. Juntas, construyeron puentes de entendimiento y compasión, superando las diferencias que alguna vez las habían separado. Más adelante en su viaje, Sebas se encontró con un grupo de mariposas que estaban atrapadas en una crisis de identidad. Las mariposas, con su belleza efímera y su capacidad para transformarse, se sentían perdidas y confundidas sobre su propósito en la vida. Sebas les recordó que la verdadera esencia de su ser residía en su capacidad para adaptarse y renacer en cada etapa de su vida. Con amor y sabiduría, Sebas guió a las mariposas en un viaje de autodescubrimiento y empoderamiento. Les enseñó a abrazar su naturaleza cambiante y a encontrar la belleza en su propia transformación. Pronto, las mariposas descubrieron que su verdadero poder residía en su capacidad para liberarse de las limitaciones autoimpuestas y volar hacia su verdadera grandeza. Más tarde, Sebas se encontró con una algarabía entre las criaturas del bosque. Desde su perspectiva, era evidente que la paz se había desvanecido entre los habitantes del lugar. Entre las hojas crujientes y los murmullos del viento, el rumor de las tensiones en la comunidad no pasó desapercibido para el sabio simio. Los animales, cada uno inmerso en sus propios conflictos y rivalidades, parecían haber olvidado la armonía que alguna vez compartieron en aquel rincón verde y salvaje. Las tensiones, como una niebla densa, envolvían la selva, oscureciendo el espíritu de unidad y cooperación que una vez había prevalecido. Con paso tranquilo pero firme, Sebas se dispuso a abordar la situación. No se trataba solo de restablecer la paz, sino de reavivar la chispa de solidaridad y comprensión que alguna vez había unido a las criaturas de la selva. Sabía que la verdadera fortaleza residía en la diversidad y que era crucial recordar la importancia de trabajar juntos en tiempos de adversidad. Desplegando su don de palabras y sabiduría, Sebas reunió a los animales bajo la sombra de un árbol centenario. Con su voz serena y sus ojos llenos de compasión, les recordó la belleza de la colaboración y el valor de la empatía. Les instó a dejar de lado las diferencias y a buscar la reconciliación, recordándoles que solo a través del entendimiento mutuo podrían encontrar la paz verdadera. Poco a poco, las tensiones comenzaron a disiparse y un sentimiento de unidad comenzó a florecer entre las criaturas de la jungla. Los resentimientos se desvanecieron y en su lugar surgieron lazos de amistad y solidaridad. Con el liderazgo de Sebas como guía, la comunidad se fortaleció, renovando su compromiso de cuidar y apoyarse mutuamente en la vastedad de la selva. A medida que Sebas continuaba su travesía a través de la jungla, se encontraba con desafíos y enseñanzas en cada paso del camino. En una ocasión, se topó con una manada de ciervos que se lamentaban por la pérdida de su líder, quien había caído en una trampa dejada por cazadores furtivos. La tristeza y la desesperanza llenaban el aire mientras los ciervos se sentían perdidos sin la guía de su líder. Observando la aflicción de la manada, Sebas les recordó que el verdadero liderazgo
no reside en una sola figura, sino en la colaboración y el apoyo mutuo de todos los miembros de la comunidad. Les instó a unirse en solidaridad y a compartir la responsabilidad de guiar a la manada hacia un futuro más seguro y próspero. Los ciervos, inspirados por las palabras de Sebas, se comprometieron a trabajar juntos en armonía, reconociendo que la fuerza de la manada radicaba en la unión de sus esfuerzos individuales. Aprendieron que la verdadera fortaleza no se encuentra en la posición de poder, sino en la capacidad de inspirar y empoderar a los demás para alcanzar sus metas. En otra ocasión, Sebas se encontró con una familia de monos que se enfrentaban a una escasez de alimentos debido a la sequía que azotaba la región. Los monos, agobiados por el hambre y la desesperación, comenzaron a pelear entre sí por los escasos recursos disponibles. Al presenciar el conflicto, Sebas les recordó la importancia de la gratitud y la generosidad, incluso en tiempos de dificultad. Les enseñó a compartir lo poco que tenían y a confiar en la abundancia del universo para proveer lo necesario. Los monos, siguiendo el ejemplo de Sebas, comenzaron a colaborar y compartir, descubriendo que al hacerlo, todos tenían suficiente para sobrevivir. A través de estas lecciones, Sebas demostró una y otra vez que la verdadera fuerza y sabiduría provienen del amor, la compasión y la solidaridad entre todos los seres vivos. Su legado perduró en la jungla mucho después de su partida, recordando a todos que, en la unidad y el apoyo mutuo, se encuentra la verdadera esencia de la vida. En su viaje continuo por la jungla, Sebas se encontró con una tribu de pájaros cantores que habían perdido la melodía de sus cantos. A pesar de sus brillantes plumajes y su habilidad para entonar las más hermosas melodías, los pájaros se habían sumido en el silencio debido a la tristeza y la desesperanza. Sebas les recordó que la verdadera música no se encuentra solo en las notas que emiten, sino en el espíritu que las inspira. Les animó a buscar la belleza en su entorno y a dejar que la alegría y la gratitud llenaran sus corazones una vez más. Con paciencia y aliento, los pájaros comenzaron a redescubrir la armonía en su canto, encontrando inspiración en el milagro de la vida que los rodeaba. En otro encuentro, Sebas se topó con un grupo de insectos que se encontraban en medio de una disputa territorial. Las hormigas y las abejas, enemistadas por la posesión de un valioso parche de flores, estaban al borde de la confrontación. Sebas les enseñó que la verdadera riqueza no reside en la propiedad material, sino en la comunión con la naturaleza y en la colaboración con sus semejantes. Guiados por las palabras de Sebas, las hormigas y las abejas llegaron a un acuerdo que beneficiaba a ambas partes, reconociendo que la verdadera grandeza se encuentra en la capacidad de compartir y trabajar juntos en armonía. A medida que trabajaban codo a codo en la polinización y la recolección de néctar, descubrieron que su cooperación no solo fortalecía su comunidad, sino que también enriquecía el tejido mismo de la naturaleza que los rodeaba. No olvides dirigirte a la primera línea de la descripción o el primer comentario para adquirir la mentalidad de abundancia que necesitas, con la que conseguirás y atraer todo lo que te mereces.